Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Les recordamos que esta es una programación, su programa Un Oasis en el Desierto, una programación exclusivamente para la mujer, una programación en donde deseamos que sea Dios hablando a nuestro corazón, que sea Dios el tratando con nuestra vida, que sea el Señor capacitándonos y fortaleciéndonos para poder seguir en este camino. Vamos a iniciar con el mensaje de este día y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. El tema de este día: seguiré confiando. ¿Qué era lo que leíamos? Dice, tenemos confianza en Dios. En este versículo, nuestra confianza en el Señor quizás se condiciona poquito al pedir conforme a la voluntad del Señor. Dice, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, podemos tener la seguridad de que Él nos oye. Y luego dice, y si sabemos que nos oye, pues también tenemos la seguridad de que vamos a obtener lo que le hemos pedido. Así que hay dos cosas: el pedir conforme a la voluntad del Señor. Cuando pedimos conforme a la voluntad del Señor, Él escucha nuestra oración. Y cuando Él escucha nuestra oración, pues podemos tener por seguro de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pero ¿cómo saber que estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor? ¿Cómo darnos cuenta que estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor? ¿Será que mi petición está de acuerdo a lo que el Señor quiere? ¿Será que lo que le estoy pidiendo yo es algo bueno para mí? ¿Será que lo que le estoy pidiendo al Señor va a ser de bendición para mi vida? ¿Será que lo que le estoy pidiendo al Señor es algo que necesito yo en este momento? Si nuestra confianza crece cuando nosotros hemos pedido conforme a la voluntad del Señor, si nosotros estamos seguros que estamos pidiendo en la voluntad del Señor, no tenemos ni siquiera que dudar de que lo que nosotros estamos pidiendo lo vamos a recibir. Sin embargo, nuestra duda viene cuando no sabemos realmente si lo que estamos pidiendo es algo que el Señor quiere para nosotros. En algunas ocasiones es algo que el Señor quiere para nosotros, pero no es el momento en el que el Señor desea darnos lo que le estamos pidiendo. No es el momento en el que en realidad va a ser de beneficio para nuestra vida. En muchas ocasiones nosotros estamos pidiendo algo que realmente el Señor nos desea dar. Pero hay que esperar. ¿Por qué? Porque antes de recibirlo, posiblemente el Señor quiere que nosotros nos preparemos para ese día especial. Es algo que no necesitamos, es algo que de pronto no es lo que nos va a servir en el momento. Una persona que está preparándose para su boda, en donde tiene la seguridad de que va a recibir una cantidad de regalos, que hizo una lista de cosas que necesita y de pronto la mandó a la tienda y las personas invitadas ya tienen el conocimiento de que en tal tienda está la lista de regalos que desea la pareja que se está casando. Pues solamente va y escoge ahí lo que la pareja pidió. Entonces, nosotros sabemos de que esas son cosas que la persona necesita para cuando se case, para cuando ya esté en su hogar. Entonces no la necesita antes, la necesita para el día de la boda, cuando ya tenga su familia, cuando ya tenga su hogar, cuando ya se haya casado. Entonces, sin embargo, posiblemente esta pareja, antes del día de su boda, hizo otra lista
de cosas que necesitaba para preparar esa fiesta especial. Entonces dijo, necesito a alguien que se encargue de la música, necesito a alguien que se encargue de la comida, necesito a alguien. Entonces, hay ciertas cosas que se necesitan en el momento antes de la boda. No se va a necesitar la comida después de que se haya casado. Se va a necesitar antes. Entonces, pero la persona confía en las personas a las que las encomendó y le dice, mira, necesito a alguien que se encargue de esto, necesito a alguien que se encargue de preparar tal cosa. Y deposita la confianza en aquella persona que le dijo, no te preocupes, yo me encargo de conseguir un grupo cristiano por ahí que vaya y toque en ese momento especial, en ese día. La persona deposita su confianza en su amiga que dijo, yo me encargo de esto, no te preocupes. Y su amiga, sabiendo que lo necesitaba para el día de su boda, pues entonces realmente lo prepara para el día de su boda. Desde antes empieza a buscar y lo tiene listo para el día de su boda. No va a venir ya después de que se hayan casado a darle lo que sabía que necesitaba exactamente ese día. Sin embargo, en la lista de regalos están una vajilla, los platos y las tazas, los vasos. Si yo sé que no lo necesita antes, pues no se lo voy a dar antes. Se lo voy a dar ya cuando ya sea el día, que de pronto pues ya tenga los regalos ahí para poder utilizarlos cuando ya estén en casa. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, el Señor ve y dice, ok, mi hija no necesita esto ahorita. Me está pidiendo algo, pero yo sé que no lo necesita ahorita. Ella de pronto está planeando para el futuro, pero yo no se lo puedo dar ahorita, se lo voy a dar en el futuro. Cuando pedimos algo de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor no tarda, el Señor nos lo da justo, el Señor siempre llega a tiempo, el Señor lo hace en el momento que nosotros necesitamos, ni más tarde ni antes. Lo hace en el momento justo. Y esa es la confianza que el Señor necesita que nosotros tengamos, de que lo que le hemos pedido, si está conforme a su voluntad, que tengamos la seguridad de que Él va a llegar a tiempo, que no nos impacientemos, que en el momento en el que lo necesitemos, ahí va a estar lo que le hemos pedido. Que no nos desesperemos. Definitivamente, cuando nosotros somos personas que de pronto planeamos las cosas y que de pronto pues tenemos que contar ya con lo que necesitamos para poder avanzar, porque no queremos ir con solamente la palabra de promesa, sino que queremos ya ir con la seguridad de que ya lo tenemos en la mano, que no es que yo voy a necesitar un Kleenex y que me lo van a dar después de que lo necesite. No, yo quiero estar con la seguridad de que yo ya lo tengo aquí, porque cuando yo lo necesite, pues ahí va a estar. Y de pronto el Señor dice, no, Dayanara, no te preocupes. Cuando ya sienta yo que tus lágrimas comienzan a correr, ahí voy a llegar yo, voy a mandar a alguien que te dé un Kleenex, porque es cuando lo vas a necesitar. En el momento justo, el Señor va a llegar. Quizás tú dices, pero hermana, yo sé que no hay nadie que pueda venir y dejarme los Kleenex, entonces yo me voy a preparar. El Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe en qué momento y cuándo es necesario. El Señor sabe que lo necesitas y el Señor te lo va a dar en el momento en el que lo necesitas. Pero voy a tener la confianza plena en el Señor, en que el Señor va a obrar en el momento justo. No voy a dudar, no voy a dejar a un lado la confianza que le tengo en el Señor. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:6, dice, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. En muchas ocasiones, nosotros estamos pidiéndole algo al Señor, pero al ver que no llega, pero al ver que no hay noticias,
de lo que le hemos pedido. Cuando vemos que todos están avanzando, pero tú no, porque no tienes lo que ya encomendaste al Señor, de pronto comenzamos a dudar. Y viene alguien y nos dice, mira, puedes hacer esto y esto y esto para conseguirlo. Mira, puedes buscar estas otras opciones. Opciones que en muchas ocasiones el Señor no quiere que nos vayamos por ahí, porque esto estropearía sus planes. Opciones que muchas veces el Señor no quiere que vayamos por ahí, porque son opciones que no están de acuerdo a su voluntad, porque son opciones que están alejándonos de Él. En algunas ocasiones hay personas que están buscando una casa para vivir y están en un lugar en donde se alimentan espiritualmente, en donde su vida en el Señor va prosperando, en donde la fortaleza espiritual que tienen está en un nivel en donde pueden alimentar a otros. Pero llega un momento en donde hay la necesidad no solamente de la parte espiritual, sino que también de la parte material. Y comienzan a buscar una casa. Su sueño es tener una casa. Quizás viven en un apartamentito y ese apartamentito ya no es suficiente para las personas que viven allí. Y dicen, necesitamos una casa. Pero comienzan a buscar una casa y las rentas de las casas son mucho más altas que las rentas del apartamento. Y de acuerdo a lo que ganan, dicen, no, yo no puedo ir y rentar una casa más grande. Y no pueden comprar la casa más grande, no pueden rentar la casa más grande, ven sus posibilidades y dicen no. Pero le han encomendado esa petición al Señor y se le han dicho, Señor, nosotros necesitamos una casa más grande. Y la casa más grande no llega. Y buscamos opciones y no encontramos. Cuando no encontramos, posiblemente alguien te dijo por ahí, no busques aquí. Busca un poquitito más retirado, porque más retirado las casas son más baratas. No busques aquí, muévete a otro estado. Allá las casas están mucho más baratas que lo que están aquí y quizás con lo que tú pagarías de renta aquí por una casa, puedes estar pagando allá tu casa propia. Y pensamos que ahí está la respuesta del Señor. Quizás el Señor quería fortalecer nuestra fe viviendo en el mismo lugar, pero no era el tiempo del Señor. Quizás nosotros pensábamos que era el momento en el que lo necesitábamos, pero posiblemente el Señor estaba tratando en otras áreas con nosotros. Y nosotros dijimos, pues yo creo que me voy a ir un poquito más retirado. De cualquier forma puedo venir a la iglesia, pero me voy a ir más retirado. Y nos vamos más retirados y nos alejamos de la iglesia. Y como que la iglesia queda tan lejos, pues entonces ya no tenemos la oportunidad de poder estar yendo tan seguido como antes íbamos. En otros casos, nos movimos de estado, pensando que ahí estaba la respuesta del Señor. ¿Por qué? Dice aquí,
tienes que pedir sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. ¿Por qué? Porque de pronto, por un lado pensábamos de que no, que el Señor nos quería en un lugar, pero alguien vino y nos dijo y empezamos a dudar. ¿Será que es aquí? ¿Será que es allá? Y nos llevamos por lo que alguien nos recomendó. Y nos movemos de estado. Pensamos más en la parte material que en la parte espiritual. Buscamos más nuestra comodidad en cuanto al espacio en donde vivíamos que la parte espiritual, que es la que debería de ser más importante. Y nos movimos y de pronto vemos que no tenemos iglesia cerca. Y de pronto vemos que no está la forma de poder alimentarme espiritualmente. Y de pronto vemos de que las iglesias que están no son las iglesias en donde nosotros hemos crecido, en donde nos hemos alimentado, no tienen las mismas enseñanzas. Y al no tener las mismas enseñanzas no nos sentimos tan cómodos y entonces empezamos a dejar de ir. Y nos movimos buscando nosotros mismos la respuesta a nuestra petición. Y nuestra vida espiritual, en vez de crecer, menguó. Pedíamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Estamos pidiendo una casa. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros estemos cómodos. El Señor nos quiere ver que de pronto estamos en un lugar en donde no nos sentimos cómodos, en donde no tenemos la libertad que el Señor quisiera que tuviéramos. El Señor es el que cuida de nosotros. Y si el Señor cuida de nosotros, tenemos la seguridad de que Él va a proveer de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en el momento en el que nosotros necesitamos. Pero dudamos porque escuchamos voces por ahí, porque de pronto alguien nos dijo por otro lado que quizás por allá estaba mejor y nos movimos. Nos movimos y ahora es más difícil volver porque quizás ya nos metimos en un compromiso económico por ahí y ya nos dimos cuenta de que fallamos en nuestra decisión. ¿Cuál era el tema de este día? Seguiré confiando. Seguiré confiando, sin dudar, Señor, en que tú vas a proveer. Tú vas a proveer en el momento justo. Tú proveerás cuando yo lo necesite. Seguiré confiando sin dudar, Señor. ¿Qué petición tenemos delante del Señor? ¿Qué es lo que tanto estamos pidiendo? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? Dice la palabra del Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En muchas ocasiones ni siquiera tenemos que pedir, porque el Señor ya ha escuchado nuestro interior, el Señor ya sabe lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros confiamos plenamente en que tenemos un Dios que siempre está pendiente de nuestras necesidades, a veces ni siquiera tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe lo que necesitamos y si el Señor ya sabe lo que necesitamos, en el momento que nosotros tengamos que hacer uso de eso que necesitamos, el Señor va a decir, aquí está, hija. Va a mandar un cuervito por ahí y te va a alimentar. El Señor dice en Isaías 65, versículo 24, antes que ellos me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo los escucharé. ¿Qué dice? Antes de que ellos me llamen, antes ni siquiera de que abras la boca, hija, antes de que me digas algo, yo ya te habré respondido. O sea, yo ya tengo aquí el Kleenex. Solamente te lo voy a dar en el momento en el que lo necesites. Yo ya tengo aquí lo que me has pedido. En el momento justo, yo te lo estaré proveyendo. Dice, antes de que terminen de hablar, yo los escucharé.
O sea que podemos tener la plena confianza en que el Señor no tiene audífonos ahí que no te va a escuchar. A veces nosotros le pedimos algo a nuestros hijos. Y ahora con esos aparatitos, a veces se la pasan con los audífonos ahí que nosotros le estamos hablando y ni siquiera nos escuchan. Y les decimos, hijo, ven a comer. Y el hijo ni siquiera escuchó, ni siquiera nos respondió. ¿Por qué? Porque no había escuchado. Y como no había escuchado, pues tampoco fue y la comida se le enfrió. Pero aquí dice la palabra del Señor en Isaías, dice, antes de que ellos me llamen, yo les escucharé. Él no tiene ningunos aparatitos en sus oídos como para no escucharnos. Desde antes de que nosotros hablemos, Él ya ha respondido a nuestra petición. Cuando nosotros confiamos plenamente en alguien, nosotros podemos tener la seguridad completa de que vamos a recibir lo que le hemos pedido. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en alguien que le hemos encomendado un trabajo y sabemos de que esa persona responde, que es una persona responsable, nosotros confiamos y nos descansamos. Ya no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque sabemos de que esa persona es una persona responsable. Descansamos, no nos preocupamos y decimos, no, pues el día que lo necesite yo sé que ella ya va a tener el trabajo listo. Confiamos. Ya leímos las recomendaciones de tal persona, ya leímos las recomendaciones de tal compañía, que es una compañía responsable, que lo que uno le encomienda eso lo da, que el trabajo lo hace perfecto. Entonces venimos con la confianza plena de que tenemos unas ciertas recomendaciones de personas que ya tuvieron la experiencia de que el trabajo que esa compañía realiza es un trabajo que te va a dar satisfacción. Y no nos preocupamos y sabemos de que si a otros les ha ido bien, pues entonces también a nosotros nos va a ir bien. Aquí tenemos nosotros en la Biblia las recomendaciones para que nosotros confiemos plenamente en ese Dios al que servimos, en ese Dios al que decidimos creerle, ese Dios que nos ha dado nueva vida. Y si tenemos ahí las recomendaciones, ¿cómo vamos a dudar de que el Señor va a responder? Confiamos plenamente en las recomendaciones de las otras personas. Aquí nosotros confiamos en lo que la palabra del Señor dice y en los testimonios de muchas personas que han depositado su confianza en el Señor y no han sido defraudados. Y si confiamos en las recomendaciones de las personas, de acuerdo a alguna compañía, ¿cómo no vamos a confiar en aquel que creó el mundo, que nos creó a nosotros, que sabe cómo funcionamos, que sabe qué es lo que necesitamos? El Señor quiere que descansemos. El Señor quiere que nos despreocupemos. El Señor quiere que sigamos confiando. Confiando en que Él obrará. Confiando en que Él responderá. Confiando en que lo que le hemos pedido, el Señor ya lo tiene preparado para nosotros. Y que en el momento justo, el regalo va a llegar. Durante el proceso, durante la espera, el Señor quiere afirmarnos a nosotros. El Señor quiere fortalecer nuestra confianza. El Señor quiere que nosotros tengamos paciencia. Y a veces es la paciencia la que nos traiciona, porque somos impacientes, porque todo lo queremos en el momento, porque de pronto sentimos que nos duele el no tener lo que nosotros queremos, porque la situación se está volviendo cada vez más crítica y sentimos de que ya no podemos más. Pero el Señor quiere que depositemos nuestra confianza en Él, que no dudemos. En muchas ocasiones nosotros vivimos experiencias que fortalecen nuestra fe, que fortalecen nuestra confianza en el Señor.
A veces hemos tenido situaciones en el pasado en las que hemos visto la mano del Señor obrando en nosotros, en donde hemos recibido la respuesta exacta a lo que necesitábamos. Y tenemos tanto para fortalecer nuestra fe, pero llega un momento en el que estamos en alguna situación difícil y no nos recordamos de lo que el Señor ya hizo en el pasado. Cuando nosotros recordamos aquello que el Señor hizo, cómo el Señor había obrado, ¿cómo vamos a dudar de que el Señor va a obrar en la situación que estamos atravesando? Como madres, como esposas, nuestra vida se ve afectada por las personas que nos rodean. El dolor de mis hijos es nuestro dolor. El dolor de mi mamá es mi dolor. Y si mi relación con mi esposo no está bien, afecta también a mis hijos. Y quizás vivimos una vida que no nos está siendo placentera. Estamos viviendo situaciones que nos están afectando. Y le decimos al Señor, Señor, cambia a mi esposo. Señor, trata con mi esposo. Señor, que mi esposo tenga un encuentro contigo. Y es nuestra petición, es nuestra oración. ¿Qué era lo que decíamos anteriormente? Dice la palabra del Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía sin dudar, créele al Señor, que el Señor obrará conforme a la necesidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces estamos tan preocupados, a veces estamos tan impacientes, que ni siquiera buscamos deleitarnos en el Señor. Tenemos tantas formas de deleitarnos en el Señor. Nuestra oración es un deleite en el Señor. Nuestra búsqueda del Señor es un deleite en el Señor. Pero a veces no le buscamos. A veces vamos con tanta preocupación que ni siquiera nos deleitamos en el Señor. A veces hay tanta carga que no hemos depositado completamente la confianza en el Señor y no logramos descansar en Él. Entonemos una alabanza al Señor, pongamos música que le agrade al Señor y deleitémonos en su presencia. Busquemos constantemente su rostro y vamos a ver nuestras peticiones contestadas. Pero es necesario que le busquemos al Señor. El Señor sabe lo que necesitamos, el Señor sabe en qué momento darnos, así que seguiremos confiando en que el Señor va a responder conforme a nuestra necesidad. Mientras tanto, Señor, mientras cambias a mi esposo, pues en vez de estarme enojando yo con mi esposo, en vez de estar peleando con mi esposo, yo voy a deleitarme en ti, y como me estoy deleitando en ti, yo sé que mi carácter ya no va a ser tan fuerte, yo no voy a reclamarle de una forma a mi esposo en donde en vez de salir quizás más unidos, pues nos distanciemos más. Porque hay ciertas cositas que no me agradan de mi esposo, porque hay ciertas acciones que no me agradan de mi esposo, porque yo sé que la forma en la que mi esposo hace algunas cositas por ahí, que de pronto mi esposo no se comporta como debería comportarse, que no nos trata como debería de tratarnos. Entonces, reclamamos y señalamos, y en vez de dar un buen testimonio con nuestro esposo, estamos dando un mal testimonio, que él, en vez de querer ser como nosotros, de buscar de Dios igual que nosotros, pues lo que hace es alejarse. ¿Por qué? Porque él no quiere ser como la persona enojona, que a cada rato pues empieza a reclamar. Voy a confiar plenamente en el Señor,
Voy a dejar que sea el Señor el que entre en mí para que tenga la paciencia con mi esposo. Si hay que hablar, vamos a hablar tranquilamente, pero no de una manera en donde mi esposo se sienta ofendido, en donde yo me sienta más que mi esposo, en donde el orgullo me llene más y en donde yo diga, no, pues yo todo lo hago bien y tú todo lo haces mal. Vamos a confiar plenamente en que el Señor seguirá obrando. Y si el Señor seguirá obrando, va a obrar en mí y me va a dar la paz que necesito para poder yo comportarme de una forma en la que honre al Señor. Seguiré confiando, Señor. Seguiré confiando que en el momento preciso obrarás en la vida de mis hijos. Seguiré confiando, Señor, en que tú tratarás directamente con aquellos que has puesto a mi cargo. No en mi tiempo, Señor, en tu tiempo. No cuando yo quiera, cuando tú lo consideres conveniente. Yo confiaré, Señor, en que mis peticiones serán contestadas. Seguiré confiando sin dudar, Señor, en que si he pedido conforme a tu voluntad, mi petición será contestada. Hemos puesto en las manos del Señor a nuestra familia. Hemos puesto en las manos del Señor nuestros hijos. Señor, ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hijos. Quizás como madres quisiéramos ver un cambio en ellos inmediatamente, porque se están haciendo daño a ellos mismos y nos están haciendo daño a nosotros. Pero, Señor, yo voy a descansar plenamente. Yo voy a dejar de preocuparme por mis hijos. Yo ya no voy a estar pensando en qué momento el Señor va a obrar. No, Señor. Yo voy a descansar en que tú obrarás en el momento indicado, tanto para fortalecerme a mí, en mi fe en ti, en la confianza en ti, para poder fortalecer esa paciencia en mí, pero también para darle esperanzas a mis hijos, para darles también experiencias a ellos que posiblemente en algún momento también les va a servir para poder ayudar a otros. ¿Cuáles son los propósitos del Señor para poder retrasar la respuesta a nuestra oración? Solo Él la sabe. Pero tenemos la seguridad de que Él está obrando, pero tenemos la seguridad de que Él está actuando, pero tenemos la seguridad de que Él en el momento justo lo va a hacer y lo va a hacer perfecto. A veces cuando las cosas se hacen a la carrera no se hacen bien. Cuando se toma tiempo para hacer algo, las cosas se hacen mejor, se presenta un trabajo mejor. Nosotros estamos en las manos del Señor. Y si estamos en las manos del Señor, nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Nuestra confianza en el Señor tiene que ser constante. No vamos a confiar hoy y mañana ya no. Vamos a confiar hoy. Hoy voy a confiar en que el Señor obrará. Y mañana, cuando yo vea que mi petición no ha sido contestada, seguiré confiando. Y pasado mañana, cuando yo vea que mi petición todavía ni siquiera veo una pista de que viene en camino, seguiré confiando. Seguiré confiando. ¿Por qué? Porque he creído en un Dios que responde. Porque he creído en un Dios que dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se te abrirá. Y si yo sé que yo he pedido conforme a la voluntad del Señor, si yo de pronto, Señor, y si no estoy pidiendo conforme a tu voluntad, bueno, si no estoy pidiendo conforme a la voluntad del Señor, Señor, trata tú con mi vida. Y si no estoy pidiendo conforme a tu voluntad, Señor, pues entonces quita ese deseo en mí, y dame la paz y la tranquilidad de que tú estás obrando. Y que si eso nunca llega, es porque no era tu voluntad que yo lo recibiera. Pero seguiré confiando sin dudar. Sin dudar, porque el que duda, dice la palabra del Señor, es como las olas del mar que van de un lado para otro, movidas por el viento.
Yo no me voy a dejar mover por los vientos, Señor. Los vientos que quieren hacerme ir de un lado a otro. Yo no voy a dejarme guiar por la circunstancia que estoy atravesando, Señor, sino que voy a confiar plenamente en el Dios de mi salvación. Estamos en las manos del Señor. No dudemos de que Él responderá. No dudes, hermanita. No pienses que el Señor se ha olvidado de tu petición. No pienses en que tú no le importas al Señor. No pienses en que el Señor no te va a responder. No dudes en aquel que te tiene en este momento viendo esta programación. El mensaje es para ti. El mensaje es para mí. Él quiere que sigamos confiando. Él quiere que nos deleitemos en Él. Él quiere que le busquemos en oración. Él quiere que agradezcamos por lo que viene, aunque no lo veamos. Él quiere que desde ya, así como Él ya ha respondido a nuestra necesidad, desde ya le agradezcamos porque Él está obrando, por lo que Él está haciendo en este momento. Quizás hay un silencio de parte del Señor. Quizás no hay respuesta a la petición, pero eso no quiere decir que el Señor no está preparando lo que ya tiene para ti. Descansemos en el Señor. Despreocupémonos de eso. Cuando nosotros estamos tan preocupados, no estamos depositando nuestra confianza en el Señor. Cuando la preocupación nos está impidiendo que nosotros avancemos, cuando nos encerramos en ese mundo de dudas, cuando el dolor nos está embargando, no estamos confiando en el Señor. Despreocupémonos por completo y el Señor obrará. Descansemos en Él y el Señor obrará. Pero mientras estemos preocupados, pero mientras estemos con esa desconfianza, el Señor va a decir: todavía no es tiempo, necesito que descanses en mí, necesito que te despreocupes, necesito que confíes. Y cuando nosotros nos despreocupemos, el Señor va a decir: no, mi hija ya confía plenamente en que yo estoy obrando, mi hija ya se desprendió del dolor que tenía y lo ha dejado todo en mis manos. El Señor quiere que dejemos todo en sus manos. El Señor no quiere que nosotros llevemos la carga. El Señor no quiere que seamos nosotros los que estemos sufriendo. El Señor quiere darnos paz. El Señor quiere darnos esa confianza. El Señor quiere darnos esa tranquilidad que necesitamos para poder rendir más. Pero es necesario que busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos mucho más al Señor. Pero es necesario que nosotros nos despojemos por completo de nosotros mismos y nos entreguemos por completo al Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, ya la carga no la llevamos nosotros, la lleva Él. Y si Él lleva nuestra carga, podemos descansar y confiar plenamente en que el Señor está obrando conforme a su voluntad y conforme a nuestra necesidad. Vamos a hablar con el Señor. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de
fortalecer nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti. Señor, estamos en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Y en tus manos estamos seguros, Señor. Y en tu casa no nos falta nada, Señor. Padre, necesitamos seguir confiando en ti, Señor. Confiando en que responderás a nuestra petición. Confiando en que vamos a ver a nuestra familia unida, Señor. Confiando en que tú estás obrando conforme a nuestra necesidad. Padre, a veces nosotros pensamos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Si no lo estamos haciendo, Señor. Si nuestras peticiones son egoístas, si nuestras peticiones son más enfocadas a lo que nosotros necesitamos, sin pensar en lo que los demás necesitan. Ayúdanos a mirar, Señor, con tus ojos y analizar plenamente, Señor, si lo que te estoy pidiendo va a ser de beneficio para mí, o quizás al ser de beneficio para mí puede perjudicar a otros. Señor, tú mejor que nadie sabes lo que necesitamos, Señor. Actúa de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Sabemos, Señor, que en muchas ocasiones no sabemos pedir como conviene. Y cuando no sepamos hacerlo, Señor, cuando nuestras peticiones no son como conviene, Señor, haz que nuestro espíritu se conecte con el tuyo, Señor, y responde según la necesidad, según lo que en realidad conviene, Señor. Mientras tanto, danos paz. Sigue fortaleciendo nuestra confianza en ti, Señor. Nuestra fe en ti. No queremos dudar, Señor. Queremos vivir tranquilos, sin preocupaciones. Queremos vivir con esa confianza plena en ti, en que tú obrarás conforme a lo que necesitamos, en el momento en el que lo necesitemos. Señor, que seas tú obrando, Señor. Que seas tú tratando con nosotros. Que seas tú mostrándonos, Señor, cuál es tu voluntad. No queremos dudar, Señor. No queremos vivir una vida llena de preocupaciones, porque estamos demostrando, Señor, que no confiamos en ti. Queremos vivir, Señor, confiando plenamente en que tú obrarás en el momento preciso. Padre, si te hemos ofendido, Señor, al no creer, si te hemos ofendido, Señor, al dudar, perdónanos. No queremos dudar de tu providencia, Señor. No queremos dudar de que tú proveerás en el momento justo. No queremos dudar de ti. Sabemos que como buen Padre, Señor, siempre estarás pendiente de cada una de las necesidades de tus hijos.
Así que hoy, Señor, confiamos plenamente en que tú obrarás de acuerdo a lo que tus hijos necesitan. Señor, ponemos en tus manos cada una de nuestras peticiones. Las ponemos delante de tu presencia, Señor. Ponemos en tus manos cada una de nuestras cargas, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades. Ya no queremos, Señor, seguir llevando nosotros esas cargas que no nos dejan caminar, que nos tienen cansadas, Señor, sin deseo de avanzar. En el nombre de Jesús, Señor, tómalas tú. En el nombre de Jesús recibe cada una de nuestras peticiones, Señor. Te las entregamos a ti. Mientras tanto, Señor, buscaremos alabarte en espíritu y en verdad. Mientras tanto, Señor, nos deleitaremos en ti. Mientras tanto, Señor, buscaremos tu rostro y confiaremos plenamente en que tú obrarás. Gracias, Señor, por formar nuestro carácter. Gracias por la paciencia que estás perfeccionando en nosotros, Señor. Gracias por permitirnos despreocuparnos, Señor, de nuestra situación. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo hoy y por lo que harás. Te damos gracias, Señor, porque ya podemos ver la bendición que viene, Señor. Te damos gracias porque desde ya estamos viendo nuestra petición contestada, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esa confianza que nos das de que tú estás obrando. Gracias por permitirnos ver, Señor, con los ojos del Espíritu ese regalo que ya tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de cada prueba, Señor, sabemos de que la bendición viene y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ponemos en tus manos a cada una de las personas que se han unido en oración. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales. Que también ellos puedan desprenderse por completo de cada una de sus preocupaciones, Señor. Y dejar sus peticiones delante de tu presencia. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.